Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy con la clase de infecciones de piel y partes blandas. Para que ocurra una infección en la piel, debe alterarse la barrera mecánica y esto generalmente ocurre porque hay factores predisponentes. Los factores predisponentes pueden ser locales o sistémicos. Dentro de los locales tenemos el linfedema, la insuficiencia venosa, algún daño local o la presencia de hongos. Dentro de los factores sistémicos tenemos la obesidad, la diabetes, el alcoholismo y la inmunosupresión, que puede ser de distintas causas, entre ellas los extremos de la vida. Las infecciones de piel y partes blandas se dividen según se afecten las capas superficiales o las profundas. Tenemos infecciones que afectan las capas superficiales como la epidermis, como pueden ser el impétigo, la foliculitis o la erisipela. Tenemos infecciones que comienzan en la dermis o que afectan la dermis y el inicio de la dermis, y la dermis en la profundidad, como la celulitis. Y tenemos infecciones más profundas que afectan la fascia, el celular subcutáneo o el músculo y se llaman fascitis necrotizantes. En esta diapositiva vemos lo que son las infecciones superficiales de la piel. Vemos el impétigo. El impétigo son lesiones como las que se ven a la izquierda, que son vesículas que están llenas de un material que se llama mielicérico, ¿sí? Que son restos de neutrófilos. Esas vesículas, cuando se secan, se ven estas costritas que uno puede ver peribucal. En general, estas infecciones están causadas por el estreptococo del grupo A y por el estafilococo aureus. Del lado hacia el medio vemos otra imagen, que es una imagen de un forúnculo, ¿sí? Que podemos ver que se diferencia bien de lo que es el impétigo. Y por el lado de la derecha podemos ver una foliculitis, que es la infección del folículo piloso. Esta foliculitis lo más probable es que esté causada por estafilococo aureus. Otra infección superficial de la piel es el eczema. El eczema es semejante al impétigo. Se inicia como un impétigo, pero se extiende durante toda la capa de la epidermis. Lo que podemos ver abajo a la izquierda es, del lado de la izquierda, lo que simboliza una infección de tipo impétigo, donde la zona afectada es la zona superficial de la epidermis, y del lado de la derecha podemos ver lo que es el eczema, donde toda la epidermis está afectada. Vemos que se forma primero una lesión que se transforma en una úlcera bien delimitada y que tiene bordes necróticos. Otra infección superficial de la piel es la erisipela. La erisipela es una infección superficial de la piel que se manifiesta como una placa que es dolorosa. Como vemos en las fotos, se ven que la piel está eritematosa, brillante, ¿sí? Porque tiene afectación de la linfa. Y se ve bien que hay bordes bien definidos. Si uno quisiera marcar con un lápiz, pudiera delimitar la piel sana de la piel enferma. Esto es característico de la erisipela, que el borde sea definido, ¿sí? Y que no esté sobrelevado. El agente causal de la erisipela es el estreptococo, ¿sí? Distintos estreptococos, pero entre ellos el estreptococo del grupo A. Otra infección superficial de la piel es la erisipela. La erisipela es una infección superficial de la piel que se manifiesta como una placa que es dolorosa. Como vemos en las fotos, se ven que la piel está eritematosa, brillante, ¿sí? Porque tiene afectación de la linfa. Y se ve bien que hay bordes bien definidos. Si uno quisiera marcar con un lápiz, pudiera delimitar la piel sana de la piel enferma. Esto es característico de la erisipela, que el borde sea definido, ¿sí? Y que no esté sobrelevado. El agente causal de la erisipela es el estreptococo, ¿sí? Distintos estreptococos, pero entre ellos el estreptococo del grupo A.
Otra infección superficial de la piel es la erisipela. La erisipela es una infección superficial de la piel que se manifiesta como una placa que es dolorosa. Como vemos en las fotos, se ven que la piel está eritematosa, brillante, ¿sí? Porque tiene afectación de la linfa. Y se ve bien que hay bordes bien definidos. Si uno quisiera marcar con un lápiz, podría delimitar la piel sana de la piel enferma. Esto es característico de la erisipela, que el borde sea definido, ¿sí? Y que no esté sobrelevado. El agente causal de la erisipela es el estreptococo, ¿sí? Distintos estreptococos, pero entre ellos el estreptococo del grupo A. Las características generales de las infecciones de piel y partes blandas es que son infecciones superficiales las que vimos hasta ahora, ¿sí? La erisipela, el impétigo, el eczema, la furunculosis, la foliculitis, son todas infecciones superficiales. La mayoría de las veces estas infecciones se tratan de manera ambulatoria y el diagnóstico suele ser clínico. Por ejemplo, uno sabe que la foliculitis la mayoría de las veces está causada por Staphylococcus aureus. Sabiendo eso, uno sabe que si sabe qué germen es el más probable que la cause, puede dirigir un tratamiento antibiótico acorde a ese germen. Y como decíamos previamente, estas infecciones de piel superficiales, el diagnóstico generalmente es clínico. ¿Y por qué es clínico? ¿Por qué no se puede tomar un cultivo de la lesión? Porque la mayoría de las veces el rédito de ese cultivo es bajo, ¿sí? Por ejemplo, lo que vemos acá es que si uno cultivase el contenido de esas lesiones bullosas, la posibilidad de que ese cultivo sea positivo es menor al 5%, ¿sí? Si uno quisiera cultivar la lesión y ponerla en solución salina, también tiene bajo rédito microbiológico, ¿sí? La biopsia tiene un poquito más de rédito y los hemocultivos solamente sirven cuando la infección se origina en la piel pero genera bacteremia. Si no, el hemocultivo no tiene relevancia para las infecciones de piel y partes blandas. Hasta ahora vimos todas las causas de infecciones superficiales de la piel: la erisipela, el eczema, la foliculitis, la furunculosis. Ahora vamos a pasar a ver las infecciones profundas, las que comienzan, ¿sí? O las que se extienden hacia la dermis. Estas infecciones profundas pueden ser no necrosantes o necrosantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay necrosis, o sea que cuando hay tejido muerto, estas infecciones requieren que el paciente se interne y requieren un tratamiento quirúrgico para retirar todo el tejido muerto. Comenzamos a hablar ahora entonces de lo que es la celulitis. La celulitis es una infección de piel y partes blandas que se extiende hacia la dermis y el tejido celular subcutáneo. Fíjense a través de las fotos que la característica de esta infección es que tiene bordes que no están bien definidos. A diferencia de la erisipela, donde uno podía marcar con un lápiz dónde comenzaba la infección, en la celulitis ese borde está más difuso y no se puede demarcar, ¿sí? Son bordes poco definidos. Y en general los agentes causantes pueden ser Staphylococcus aureus o pueden ser estreptococos. En pacientes diabéticos o inmunocomprometidos, a su vez, la celulitis puede estar causada también por bacilos gram negativos. Comenzamos a hablar ahora entonces de lo que es la celulitis. La celulitis es una infección de piel y partes blandas que se extiende hacia la dermis y el tejido celular subcutáneo. Fíjense a través de las fotos que la característica de esta infección es que tiene bordes que no están bien definidos. A diferencia de la erisipela, donde uno podía marcar con un lápiz dónde comenzaba la infección, en la celulitis ese borde está más difuso y no se puede demarcar, ¿sí? Son bordes poco definidos. Y en general los agentes causantes pueden ser Staphylococcus aureus o pueden ser estreptococos. En pacientes diabéticos o inmunocomprometidos, a su vez,
la celulitis puede estar causada también por bacilos gram negativos. Comenzamos a hablar ahora entonces de lo que es la celulitis. La celulitis es una infección de piel y de partes blandas que se extiende hacia la dermis y el tejido celular subcutáneo. Fíjense a través de las fotos que la característica de esta infección es que tiene bordes que no están bien definidos. A diferencia de la erisipela, donde uno podía marcar con un lápiz dónde comenzaba la infección, en la celulitis ese borde está más difuso y no se puede demarcar, ¿sí? Son bordes poco definidos. Y en general los agentes causantes pueden ser Staphylococcus aureus o pueden ser estreptococos. En pacientes diabéticos o inmunocomprometidos, a su vez, la celulitis puede estar causada también por bacilos gram negativos. Vimos hasta ahora que las infecciones profundas podían ser necrotizantes o no necrotizantes, ¿sí? Cuando hablamos de infecciones necrotizantes, dijimos que había tejido muerto y que el tejido muerto debería ser removido a través de una limpieza quirúrgica y que el paciente debía ser internado. Cuando hablamos de infecciones necrotizantes, podemos hablar de una celulitis necrotizante o de una fascitis necrotizante, ¿sí? ¿De qué depende una cosa o la otra? De la extensión de la piel que esté afectada, ¿sí? Cuando estamos hablando de la dermis y del tejido celular subcutáneo, hablamos de celulitis. Cuando la infección llega a niveles más profundos, como la fascia, hablamos de fascitis necrotizante. Las infecciones necrotizantes se diferencian en celulitis o en fascitis, ¿sí? También, si continúan en profundidad, pueden afectar también el músculo. Cuando hablamos de celulitis necrotizante, ¿sí? Puede estar causada por Clostridium, puede estar causada por otros anaerobios no clostridiales, puede estar causada por estafilococo y estreptococo, que es la gangrena sinergística, ¿sí? Que es una mezcla de bacterias. Las fascitis necrotizantes se diferencian en tipo 1, si es polimicrobiana, o tipo 2, si es estreptocóxica, y ahora vamos a ver en profundidad cada una de estas entidades. La celulitis necrotizante se divide en dos grupos principales, que es según esté causada por Clostridium, o sea, causada por anaerobios no clostridiales, ¿sí? Cuando hablamos de celulitis clostrídica, hablamos de la celulitis que está causada por Clostridium perfringens o Clostridium septicum, y en general es secundaria a un trauma o una cirugía. Son celulitis dolorosas que producen gas, ¿sí? Pero que no afectan el músculo, ¿sí? Solamente afectan hasta la dermis y el tejido celular subcutáneo. Hay otras celulitis necrotizantes no clostridiales que están causadas por otros anaerobios, por ejemplo los bacteroides, y ocurren generalmente en pacientes diabéticos. También son infecciones dolorosas, también tienen producción de gas, muchas veces por ser huéspedes con algún grado de inmunocompromiso tienen más toxicidad sistémica, pero tampoco tienen afectación de músculo, o sea, solamente afecta la dermis y el tejido celular subcutáneo. El Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo, es anaerobio, forma esporas. Al ser anaerobio, para su desarrollo necesita que haya o una herida, un trauma o la presencia de alguna insuficiencia vascular para que la falta de oxígeno le permita desarrollarse. Se lo clasifica en distintos tipos según qué toxinas produzca. Por ejemplo, cuando produce la toxina alfa, el tipo de Clostridium es el A. Y se produce la toxina alfa y la beta, el tipo de Clostridium es el C. Como vemos recién, la toxina alfa es la que está involucrada en lo que se llama la gangrena gaseosa, ¿sí? Es una celulitis necrotizante, como se puede ver en la foto, ¿sí? Fíjense el aspecto de ese miembro,
la falta de vitalidad que uno evidencia por la coloración, la presencia de gas que se evidencia a través de las burbujas hemáticas. Esa gangrena está producida por la toxina alfa. Esa toxina alfa tiene acción de fosfolipasa, esfingomielinasa, es hemolítica y es dermonecrótica. Cuando uno quiere hacer diagnóstico de estas colitis necrotizantes, tiene que enviar el material que se debridó quirúrgicamente a cultivar. Y es muy importante el cultivo de anaerobios para que crezcan este tipo de bacterias, ¿sí? Una forma de verificar si tiene la presencia de la toxina alfa, que tiene actividad de lecitinasa, es hacer una estría con la cepa involucrada en un agar que tiene huevo, y de esa forma sembrar la mitad en esta agar que del lado de la izquierda tiene un suero antitoxina y del lado de la derecha no. Entonces la actividad de lecitinasa se ve del lado de la derecha, donde se degrada el agar. Del lado de la izquierda esa actividad no se ve porque tiene el suero antitoxina. Esto igual se hace de manera anecdótica, en general no se utiliza este método para buscar la toxina en la práctica clínica. Dijimos entonces que las infecciones necrotizantes, según su extensión, se dividían en celulitis necrotizantes o en fascitis necrotizantes. Vamos a ver ahora las fascitis necrotizantes. Las fascitis necrotizantes son infecciones graves de piel y partes blandas que rápidamente progresan y que tienen alta mortalidad. Son una de las formas más graves de infecciones de piel y partes blandas. Requieren que el paciente se interne y requieren que se retire todo el material necrótico a través de una cirugía. Hay dos tipos de fascitis necrotizante. La tipo 1, que es la polimicrobiana, o sea, es la fascitis que está causada por una mezcla de bacterias, entre ellas anaerobios, estreptococos, enterobacterias, ¿sí? Y hay otro tipo, que es la fascitis necrotizante tipo 2, que es monomicrobiana, o sea que está causada por una sola bacteria, que puede ser estreptococo de grupo A o estafilococo aureus. En general, la fascitis necrotizante tipo 1 es la que ocurre en la zona del periné. La zona del periné tiene bacterias propias de la piel, ¿sí?, como los estreptococos, bacterias del tubo digestivo, como las enterobacterias, y otras bacterias del tubo digestivo que son los anaerobios. En general, en ciertas personas con factores predisponentes, ¿sí?, una lesión o un trauma en la región perineal puede llegar a ocasionar una fascitis necrotizante tipo 1. Lo que vemos en esta diapositiva es la gangrena de Fournier. La gangrena de Fournier es un tipo de fascitis necrotizante que ocurre en el periné y que puede afectar la zona genital, ¿sí? Como vemos del lado de la izquierda, todo el tejido que se vea negro es tejido que está desvitalizado, o sea que es tejido que requiere una toilette quirúrgica, ¿sí? Como dijimos, estas infecciones son las más graves de piel y partes blandas y requieren que el paciente se interne, que reciba antibióticos endovenosos y que todo el tejido muerto sea debridado. Pasamos ahora a hablar de otra infección profunda de la piel y partes blandas, que son las mionecrosis. Son infecciones que alcanzan el músculo. Las mionecrosis pueden ocurrir por bacterias anaerobias como el Clostridium perfringens, que en general ocurren secundaria a un trauma, ¿sí?, o a una cirugía. Son infecciones que son muy dolorosas, que producen gas, ¿sí? Cuando habla de toxicidad quiere decir que el paciente tiene fiebre, se siente mal, está muy decaído. Obviamente que afecta al músculo y comienzan los síntomas muy poquitos días después del trauma, ¿sí?, o de la lesión. Otra causa de mionecrosis es la causada por estreptococo, que en general sigue un trauma, ¿sí?, a través de la piel ingresa las bacterias. También son dolorosas, tienen menos producción de gas que un anaerobio. La toxicidad en general es tardía
y los síntomas son tal vez un poquito más tardíos que los que ocurren con la infección por Clostridium. Esta imagen es solamente para mostrarles cómo se ve una mionecrosis. Es una imagen que muestra las dos muslos de un paciente. En R es derecha, right, en L es izquierdo, left. Lo que se ve, ¿sí?, al lado del fémur, que es el hueso que se ve como blanco, es un área, que es la del músculo, que en su interior tiene aire, ¿sí? Ese aire es gas. O sea, que estamos hablando de una infección por Clostridium que genera gas y que se evidencia de esa forma el compromiso muscular. A modo de resumen de lo que vimos hoy, las infecciones superficiales de la piel son las que afectan la epidermis, el impétigo, la foliculitis, la erisipela. En general, el diagnóstico de estas infecciones es clínico. Uno, al verlas, puede asumir qué gérmenes son los que lo causan. En la mayoría de las veces, los pacientes pueden ser tratados de manera ambulatoria. Cuando la infección llega a la dermis, comenzamos a hablar de celulitis. Las celulitis pueden ser no necrotizantes o necrotizantes. Cuando las celulitis son necrotizantes, se necesita que el paciente se interne, que reciba antibiótico endovenoso y que se debride todo el tejido muerto. Continuando en profundidad, tenemos la fascitis necrotizante, infecciones muy graves, potencialmente mortales, que requieren una rápida acción, tanto antibiótica como quirúrgica, de retirar todo el tejido muerto. Y por último, la miocitis, que es la mionecrosis, que es la infección del músculo. Las infecciones superficiales, dijimos que el diagnóstico era clínico, ¿sí? Cuando hablamos de infecciones necrotizantes, todo el tejido muerto debe enviarse a cultivo y a través del cultivo uno asume qué bacteria es la que va a encontrar. No aguarda el resultado del cultivo para comenzar el antibiótico. Las infecciones profundas, las infecciones graves, requieren empezar con un tratamiento que se llama empírico, o sea, sin saber qué germen es el que tenemos, y después el antibiótico se ajusta cuando el cultivo nos dice qué germen fue el que causó la infección.